Me llamo Javier Morales. Tengo 72 años y hace apenas 15 días. Mi hija Sofía me invitó a un paseo por el Parque Natural de la Sierra, ese rincón verde que queda a un tiro de piedra de mi barrio. Lo que arrancó como un rato de charla familiar se convirtió en el susto más grande y la lección más profunda de toda mi existencia, porque mi propia hija me dejó tirado adrede en lo profundo del parque y me soltó. «Ya no das pie con bola para regresar, papá. Es momento de que otro se ocupe de ti». Lo que ella ignoraba era que, tras medio siglo como guardián forestal en esa misma reserva, había pulido un arsenal de trucos para sobrevivir que ni en sueños se le ocurría. Y cuando al fin salí de allí con mis propias fuerzas, tras 3 días y 2 noches vagando, se topó de frente con el error garrafal de haber menospreciado a su viejo. Pero permíteme que te cuente desde el arranque esta historia que te va a hacer replantear lo que piensas del lazo familiar y de esa frialdad que a veces se esconde detrás de un velo de cariño fingido. Todo arrancó hace un mes, cuando empecé a darme cuenta de que mi cabeza no era la de siempre. Cosas menudas al principio. Extraviar el control remoto, dudar si había cerrado el gas, mezclar los nombres de los panaderos del barrio, tonterías típicas de alguien con mis primaveras. Pero para Sofía se transformaron en pruebas irrefutables de que yo ya no pintaba solo. «Papá», me espetó un día, después de que yo llamara a su nene chico por el nombre del mayor. «Me tenés angustiado. Ayer te pasaste del almuerzo que habíamos pactado. La semana pasada te olvidaste de la promesa de acompañarme al doc. Y ahora confundís a mis hijos». Tenía razón en que había patinado un par de veces, pero nada que me impidiera agarrar el volante, guisar un guiso o lavarme la ropa. Para Sofía, sin embargo, cualquier tropiezo en mi memoria era señal de alarma roja. «Creo que deberías pensar en un sitio con más atención». Me soltó. Un sitio con más atención. El modo pulcro de decir residencia para viejos, sin soltar la palabra cruda. «Sofía», le contesté, «estoy entero. Llevo 5 años solo desde que se fue tu madre, y jamás me ha faltado un plato o un techo. Algunos lapsus no bastan para que me traten como a un chiquillo». Pero ella ya lo tenía masticado. En las semanas siguientes montó una ofensiva para probar que yo era un caso perdido. Se plantaba en mi puerta sin avisar. Husmeaba mi rutina. Me tiraba preguntas trampa para chequear si recordaba el qué y el cómo. Fisgaba el freezer por si había provisiones. Las facturas por si estaban al día. Los frascos de pastillas por si los había tomado. Se había vuelto la fiscal de mi día a día. «Papá», me clavaba cada visita, «ayer te llamé y tardaste una eternidad en contestar. ¿Todo en orden? Papá, noto que no armaste nada en la cocina. ¿Qué picaste? Papá, ¿te queda fresco el chequeo con el nefrólogo el viernes?» Cada interpelación era un test que yo debía zafar para validar que aún mandaba en mi vida. Lo que más me carcomía era su tono. Ya no era la hija que me pedía un consejo o charlaba de igual a igual. Ahora era la maestra regañando al alumno díscolo. Hablaba despacio, con gestos pausados, como si yo fuera un disco rayado que salta si vas rápido. Un día la encaré de frente. «Sofía», le dije, «me estás manejando como si fuera un mueble roto. Un par de olvidos no me declaran inválido». «Papá», replicó con esa entonación melosa que detesto, la que reservan para los abuelos despistados. «Sé que es duro aceptarlo. Nadie quiere ver que se le escapa el timón. Pero yo te sigo de cerca y capto los cambios». Me seguía de cerca. Antes de esta fijación con mi supuesta chifladura, me caía un domingo sí, uno no. Sí había suerte. «¿Qué cambios ves? A ver». Y le pensé. «Te arrastra el paso», dijo. «Te demoras en seguir el hilo de la charla.
A veces te quedas clavado en la nada, como si no supieras dónde estás, y los lapsus se multiplican. Quedarme clavado en la nada, como si un tipo de 72 no pudiera permitirse un momento de reflexión sin que sonara alarma. Sofía, le espeté, tengo 72 tacos. Claro que avanzo más lento que a los 40. Claro que pauso para rumiar ideas. Y claro que a veces se me escapa un detalle. Eso no grita que me encierren. No hablo de encierro, insistió. Hablo de un poco de respaldo. Hay complejos divinos donde tenés tu espacio, pero con médicos a mano todo el santo día. Complejos divinos, otro eufemismo para residencia. En las semanas que siguieron, Sofía subió la apuesta. Traía catálogos de sitios para jubilados. Charla con mis compadres del barrio para sonsacar si me veían raro. Consultaba neurólogos sobre alertas de vejez en la mente. Un día se presentó con una terapeuta experta en ancianos. «Papá», anunció, «la doctora Ruiz quiere charlarte un rato para ver cómo andás». Ver cómo ando, como si yo fuera un motor viejo que hay que revisar antes de rematarlo. La terapeuta me lanzó tiros básicos. ¿Qué fecha corre? ¿Quién manda en el país? ¿Cuánto da 6 por 9? Repetir una lista de cifras. Tareas que cualquiera con la cabeza en su sitio resuelve sin pestañear. Al remate, la doc le sopló a Sofía. Su padre está impecable. Respuestas normales para su edad. No hay rastro de declive serio en lo cognitivo. ¿Y la reacción de Sofía? Ni un suspiro de alivio. Puro fastidio. «Pero doctora», protestó, «usted no lo ve en el trajín diario. Yo soy su hija, lo acompaño paso a paso. Capto matices que en una hora no salen». La terapeuta la miró con esa cara de «ya la vi venir», la que ponen los pros cuando un pariente infla un grano de arena a desierto. «Señora», le aclaró la doc, «es sano que las familias se inquieten por los mayores, pero hay que andar con tiento y no medicalizar lo que es solo envejecer. Su padre muestra huellas normales de los años, no de Alzheimer». Esa noche Sofía me sonó el teléfono. «Papá», largó, «esa terapeuta te pasó por alto. Busquemos otro vistazo, porque el primero no le dio el veredicto que anhelaba». «Sofía», le corté, «una especialista me dio el alta». «¿No te alcanza? Es que yo te calo más que cualquier bata blanca», replicó. «Sé cómo brillabas antes y cómo vas ahora». Ahí cayó la ficha. Sofía no velaba por mi salud. Proyectaba sus pánicos al paso del tiempo sobre mí. Temblaba tanto ante la idea de un padre a cuestas que inventaba males donde solo había niebla. O peor, hinchaba lo cotidiano para bancar una resolución que ya cocinaba. 3 semanas atrás, Sofía aterrizó en mi casa con una idea. «Papá», propuso, «¿y si nos mandamos un trekking por el Parque de la Sierra este sábado? Hace rato que no estiramos las piernas en familia». Me descolocó, porque Sofía siempre torció la nariz a mis andanzas en la verde cuando yo era guardián. «¿De repente te pinta el parque?» Le clavé. Leí que el aire libre y el movimiento sientan de maravilla a los de nuestra edad, explicó. Refuerza la memoria, el sentido de dónde estás, el ánimo. Nuestra edad, ya ni me nombraba, me encasillaba en los mayores, como un caso de manual que exige guante especial. Además, agregó, vos lo conocés palmo a palmo. Medio siglo de patrullas por ahí. Debe ser un gustazo revivirlo. Tenía un punto. Ese parque había sido mi refugio por 50 inviernos. Sabía cada vereda, cada roble centenario, cada recodo salvaje. Había escoltado hordas de turistas por esos lares. Sacado a montones de mochileros extraviados. Viví ahí mis grandes batallas y mis paces más puras. Suena bien, acepté. Hace tiempo que no piso fuerte. El sábado amaneció ideal. Sol tibio, brisa juguetona, cero bochorno. Sofía llegó a las 3 con zapatillas de runner y una mochila. ¿Qué traes ahí? Indagué.
Agua, frutos secos, crema para el sol, enumeró. Y el celu por las dudas. Por las dudas, su red de seguridad para catástrofes imaginarias. Entramos al parque y largamos por la ruta troncal. Sábado al mediodía, bullía de vida. Padres con pibes en carromatos, novios de la mano, algún troteador empedernido. El vibe era de fiesta serena. ¿Te suena este sitio? Y me pinchó Sofía al pasar por el primer alto. ¿Cómo no?, le dije. Armé esa casita de madera en el 89 con mis lomos. Aún veo el camión atascado en el barro porque no entraba un auto. ¿Y al mirador por donde se va? Siguió. Rara la pregunta. El desvío estaba señalado a gritos, pero le entré al baile. Por ese flanco apunté a la derecha. 10 minutos no más. ¿Seguro?, insistió. ¿No será al revés? Sofía, le frené. Pisé este parque 50 años. Lo tengo tatuado. El mirador es por ahí. Avanzamos al mirador platicando pavadas. Sofía me sonsacaba del parque, de mis días de guardián, de cómo la flora había mutado con los ciclos. Parecía de verdad intrigada, un brillo que no le veía desde que empezó su cruzada contra mi cordura. Llegamos al alto sin apuros. La panorámica era un sueño. El valle se desplegaba abajo, la urbe lejana como un juguete, las cumbres besando el cielo. Uno de mis paraísos privados. Es un bálsamo, murmuró Sofía. Capto por qué lo extrañabas tanto. Nos instalamos en un banco que yo mismo clavé décadas ha, y picamos sus frutos secos con sorbos de agua. Un instante redondo, el bálsamo que nuestra charla precisaba tras semanas de roces. Papá, dijo Sofía tras un silencio, ¿te queda claro el regreso? Otra rareza. Obvio, le respondí. El mismo carril de ida. ¿A pie juntito? Hay ramales al mirador, apuntó. ¿Recordás cuál agarramos? Sofía, le corté. Fuimos por la principal, la cantada, la que grita acá. Imposible despistarse. Bueno, concedió, pero ¿y si nos enredamos? ¿Qué harías? No nos enredamos, le aseguré. Pero si el diablo metiera la cola, hay paradas cada 400 metros. Guardianes rondan de sol a sol, y al peor caso, cualquier bajada te escupe a la carretera. Pero yo solo lo clavo. Sofía, le dije, tus preguntas suenan a examen. ¿Por qué me probás en un laberinto que yo inventé? Curiosidad no más, esquivó. Quiero ver si tu brújula sigue afilada. Brújula. Otro test camuflado en charla de café. Tras una hora de relax, invertimos el rumbo. Pero en el primer cruce, Sofía frenó en seco. Papá, dijo, ¿hacia dónde? Absurdo. Un cartel chillón vociferaba salida con flecha a la izquierda. «Es nicht du, Por ahí, le mostré. El cartel lo canta. ¿Seguro?, dudó. A mí me late que subimos por el otro. Sofía, repetí, el cartel manda. No hay drama. Sí, admitió, pero a veces los letreros fallan. Yo juro que vinimos por el de allá. Y ahí se torció todo. Sofía torció a la derecha, el ramal que gritaba «¡No salida!» y me llamó. «Vení, papá. Es este». «Sofía», protesté, «ese no es. El cartel lo clava al otro lado». «Papá», replicó con su tono de niñera, «confía en mí. Yo lo recuerdo. Confiar en ella. Una que pisó el parque 4 veces en la vida, por sobre mis 50 años de mapas mentales. Pero la seguí. Pensé que buscaba alargar el paseo o mostrarme un rincón secreto. Tras 20 minutos por veredas angostas y borrosas, caí. Nos desviábamos de las zonas de turista y nos metíamos en los confines que solo un guardián pisa. «Sofía», le dije, «¿a dónde carajo me traes? Esto no es salida». «¿Seguro, papá?», le contraatacó. «¿Recordás de verdad el rumbo?» Su tono me erizó la piel. No era inocente, era un anzuelo con veneno. «Por supuesto», le clavé. «Y este no es. Fíjate, papá». Paró y barró el entorno. «¿Te ubicas?», escruté. Estábamos en un claro olvidado.
la zona de vivacs salvajes, a leguas de lo civilizado. Enteshai. Y esto, nia. Sí, admití. ¿Pero para qué acá? La salida queda al revés. ¿Seguro que te ubicas? Y pinchó. ¿O te suena, pero no das con el pin? Esa me encendió todas las luces. Demasiado precisa, demasiado punzante. El tiro de quien empuja a confesar un error. Sofía, le dije, sé dónde estamos. Vivacs salvajes, 3 kilómetros del eje, opuesto a la puerta. La duda es, ¿por qué me arrastraste? Se congeló un latido. Luego me miró con ojos de acero. Un cóctel de firmeza y algo que solo alcanzo a llamar cálculo gélido. «Papá», soltó, «quédate un rato acá. Yo voy por el auto y te recojo». «¿Qué?», atiné. «¿Por qué solo yo? ¿No volvemos parejos?» «Caminaste harto», excusó. «Te noto fatigado. Mejor reposás mientras yo manejo». Fatigado yo. 2 horas de trote ligero en mi patio trasero. «¿Y tú, Sofía?», le frisé. «Estoy fresco». Y de estarlo, prefiero arrastrar los pies a la salida que pudrirme solo en la selva. «¿De qué je dire?» «Pero papá», insistió, «desde acá no das el regreso». «Te enredás». Ahí explotó la bomba. Ahí vi el telón caer. ¿Enredarme? Repetí. ¿Vos crees que me pierdo en mi reino? «Papá», bajó la voz a susurro de cuna, «ya no sos el de antaño. Tu cabeza patina. Podés deshilacharte, extraviarte. Mejor te quedas quieto seguro y yo te busco». «¿Seguro?», ironice. «Acá en la espesura, más seguro que en un carril marcado». «Shh, sí», remató, «porque acá te tengo ubicado. Si te moves, se complica el rescate». Y soltó la daga. «Ya no das pie con bola para regresar, papá. Es momento de que otro se ocupe de ti». Giró y se mandó por la vereda. La seguí, pero ella apuró como un rayo, más que en todo el día. «Sofía», bramé, «no me dejas plantado». «Papá», devolvió sin mirar, «quédate. Ya vuelvo». «Sofía, esto es de locos». «Torna». Pero apuró a trote y se esfumó tras los troncos. Me quedé clavado en ese claro, viendo cómo mi sangre se volatilizaba en la hojarasca. Al pronto creí en una joda pesada, que daría media vuelta carcajeando, que era un test para chequear si mi brújula aguantaba. Pero corrieron 5 minutos, 10, media hora, y ni rastro. Ahí lo tragué entero. Mi hija me había arrastrado a lo más inhóspito para armar un caso, para probar que yo era un lastre que pedía niñera a las 24. Su jugada era maestra y siniestra. Me dejaba a la deriva unas horas, llamaba a los guardianes para un salvataje. Y listo, prueba reina de que el pobre abuelo ya no valía solo. Al hallarme desorientado y temblando tras horas en la nada, todos comprarían que precisaba encierro. Pero su esquema tenía un cortocircuito, uno que pasó por alto en su certeza de que yo era un vejestorio chiflado. Olvidó quién era yo de verdad. No era un excursionista torpe en tierra ajena, era Javier Morales, guardián con lustros de sabiduría, maestro de la selva, dueño de cada sombra en esa reserva. Y en los 3 días venideros le iba a tatuar cuánto había errado al medir a su padre. Lo primero, tras asimilar el mazazo, fue mapear mi panorama. Sábado tarde, 3 horas de luz, en un rincón que manejaba como mi bolsillo, sin víveres ni sorbos, pero con noción de dónde hallarlos. Ropa para una noche fresca, no gélida. No era un aprieto mortal. Era un revés que domaba con cabeza fría y mi viejo kit de trucos. Lo segundo, salir raudo o darle una cátedra a Sofía. Podía virar al alto más próximo, topar guardianes o andariegos que me escupieran a lo seguro en un par de horas. Pero eso la armaría para otro round, para seguir pintándome de frágil hasta meterme en una jaula. Así que opté por lo audaz. Evaporarme unos días y mostrarle qué rayos implicaba un padre curtido en la verde.
Lo tercero, agua. En ese sector corría un riachuelo perenne, a 400 metros al norte, velado por sauces pero obvio si sabes mirar. Llegué antes del crepúsculo y me acomodé en la ribera. Agua cristalina, peces danzando, señal de que el sitio latía sano. Lo cuarto, techo. No iba a tirarme a la intemperie como un novato. En mis épocas de guardián, esculpí abrigos de fortuna por doquier. Huecos sin mapa pero eternos para emergencias. 1 a 200 pasos del agua, camuflado tras peñascos. Una gruta chica que yo ensanché y surtí con cacharros básicos. Secreto mío. Entré al atardecer, intacta como la dejé, seca del viento, con leña en reserva y herramientas en funda plástica. Esa noche primera fue un oasis de calma tras meses de interrogatorios. Nadie me sonsacaba fechas banales. Nadie me escaneaba como a un caso perdido. Nadie diseccionaba mis frases en busca de fallos. Solo yo, la selva y medio siglo de pacto con lo silvestre. El lunes me sacó el zumbido de Hélicas. Sofía había jugado su carta. Denunció a su padre extraviado. Urgencia de rescate. Desde mi guarida oí los gritos de los equipos. Reconocí voces, guardianes que compartieron mis turnos, que me deben favores y respeto. De Tuaz. «¡Javier!» berreaban. «Javier, si nos oís, dad un grito». Tentador gritarles, terminar el sainete antes de que escalara. Pero sabía, si brotaba ahora, con cara de pánico tras una noche en ayunas, Sofía tendría el arsenal para pintarme de inútil. Así que me mordí la lengua y los dejé cazar fantasmas. Ese día, espiando desde mi cueva, vi su ballet, prolijo, implacable como yo les enseñé. Barredoras con canes, GPS pitando, pero cazaban a un abuelo despistado, no a un lobo viejo que se mimetizaba por deporte. Armas de punta, pero en zonas muertas, porque pensaban como salvadores, no como eludidos. Tarde del lunes capté la voz de Sofía. Con un pelotón le pintaba al jefe mi estado. Mi viejo arrastra un principio de olvidos, la oí. Se deshilacha fácil, pierde el norte, no siempre capta su sitio. Puede que no conteste aunque nos oiga, porque no pilla que lo buscan. Principio de olvidos, su narrativa oficial para bancar el show. Shit. ¿Su padre trae rodaje en la selva?, indagó el jefe. Fue guardián, pero eso es prehistoria, esquivó Sofía. Ahora no da la talla. Su cabeza no es de fiar. Prehistoria. Como si mis 50 años se evaporaran al tocar los 70. El martes ampliaron el radio. Más hélices, más sabuesos, tropa de voluntarios. Sofía salió en la tele local suplicando pistas. Mi papá es un señor grande con tropiezos en la memoria. La vi en un flash radial desde mi radio. Enjoy of the Eastern, de James Dean. Desapareció en el parque desde ayer. Angustia total por su salud. Si lo avistan, avisen ya. Tropiezos en la memoria. Su retrato de mí se oscurecía con cada nota. Esa noche, junto al riacho bajo un manto de estrellas, me cayó una verdad honda. No rabia con Sofía, decepción pura. Decepción de que mi carne y sangre llegara a tirarme a los lobos por salirse con la suya. Pero también la entendía. Operaba del terror. Terror a un padre a UPA. Terror a las cargas de un viejo en casa. Terror a fallar en el rol. El lío, en vez de soltarme el nudo, armó este teatro para validar su escape. Miércoles al alba. Resolví. Hora de cerrar, pero no como ella soñaba. No como un abuelo rescatado por milagro, aturdido, como el que soy. Un superviviente que acampó 3 días en paz, rey de su dominio. Me planté en la posta central de guardianes, el hub del operativo. Entré por la ruta maestra, sereno, impecable. El primero en avistarme fue Tomás, un guardián que compartió mis rondas 15 años. «Javier», estalló. «Bendito sea. ¿Estás entero? ¿Dónde te metiste?»
Hola, Tomás. Le devolví casual. Impecable. Me tomé un break en la verde, en uno de mis viejos escondites. Tomás me miró como a un espectro. Javier, tartamudeó, llevamos 3 días en tu caza. Tu hija juró que te perdiste, que patinabas en la cabeza, que corrías riesgo. ¿Patinar en la cabeza? Reí. Tomás, acabo de bancar 3 días solo en la selva, con agua fresca, techo propio y ruta clavada. ¿Te cuadra eso para un chiflado? Ahí irrumpió el jefe, con tropa a rebufo. Alivio y desconcierto en tropel. «¿Istu Josía?» «Señor Morales», jadeó el jefe. «Menos mal que da señales. Su hija nos pintó extraviado desde sábado tarde. Posible desorientado. Rastrillamos todo. Nunca me extravié», les clavé. «Me planté unos días solo porque pedía paz. Este parque es mi extensión. ¿Pero por qué no contestaste los gritos?» «Mi pinchó Tomás». «Porque no quería que me pillaran», largué franco. Mi hija me trajo sábado y me dejó aposta para armar que yo era un caso perdido. Quería probar que ya no valgo solo. El silencio fue un muro. Los rescatas se cruzaron miradas, mudos. ¿Su hija lo dejó aposta?» Balbuceó el jefe. «Exacto», confirmé. Me viró a los vivacs salvajes, prometió el auto y gosteó. Me soltó que ya no daba el regreso y que tocaba un tutor. Justo entonces, Sofía voló en escena. Oyó por radio mi avistamiento y llegó lista para el drama de hija salvadora. «Papá», chilló al verme. ¡Qué alivio! Estaba desquiciada, pero las caras del equipo la frenaron. El guión se le torcía. «¿Dónde anduviste?» Me lanzó, voz tensa. «Te busqué por todos los rincones sábado, pero ¡puf! Te esfumaste». «¿Me buscaste?» «Irnitz. ¿O me plantaste en los vivacs y no volviste como juraste?» Su faz se desarmó. Pálida, tartamudeos. «Papá», balbuceó, «creo que patinas». Te llevé al mirador. Dijiste que reposabas y al volver nada. «Sofía», le espeté ante el coro de oídos. «Me arrastraste a lo más remoto aposta. Me soltaste que no daba el regreso y me dejaste para cocinar que soy un demente». «Mentira», gritó. «Estás deshilachado, por eso pedís cuidado». Tomás, que mamó todo en silencio, se le acercó. «Señora», le dijo, «¿de verdad cree que su padre patina?» «Claro», replicó. «Miren cómo deliria. Historias locas. Eso es el mal de la vejez». «Señora», remató Tomás, «su padre bancó 3 días solo. Agua, techo, comida, ruta perfecta, y clavó el camino acá. ¿Eso grita demente?» Sofía enmudeció. No había réplica. «Además», agregó Tomás, «lo conozco 15 años. Javier es un faro de claridad. Si dice que lo dejaste aposta, le compro el cuento a él». «¡No captan!», imploró Sofía al borde. «En casa olvida, se enreda, no es el de antes». «Sofía», le corté. «Un par de lapsus a los 72 no es demencia, es vida. Y tirarme a la selva para bancar un encierro no es cariño, es egoísmo puro». Esa tarde, con el operativo desarmado, Sofía y yo tuvimos la charla que nos salvó. En mi sala, el rincón de tantas pláticas pasadas, pero esta vez sin máscaras. Por primera vez en meses, Sofía no me escaneaba como a un enfermo. «Papá», sollozó, «no sé qué bicho me picó para llegar a esto». «Yo sí», le dije. «Te aterró la sombra de un padre a cuestas y quisiste forzar el reloj para no bancar la espera». «Tengo pánico», confesó. «Pánico a que te pase algo solo. Pánico a no estar a la altura de cómo cuidaste a mamá. Pánico a errar en tus pasos. Y tu antídoto fue abandonarme en la espesura. Iba a armar que precisabas pros», admitió. «Pensé, si te hayan perdido y aturdido, todos dirían al asilo». ¿Y si me rompía de verdad? La pinché, rompió en llanto. No lo cabé. Estaba tan ciega en tener razón que borré el riesgo. Horas después, desahogamos todo. Sus temores a mi ocaso, mi hastío por su fiscalía,
¿Qué rayos es velar por un viejo de verdad? Papá, remató, ¿cómo me perdonas esto? Porque capto que fue pánico, le dije. Pero también porque debes grabarte algo clave. Envejecer no es volverte deshecho. Un lapsus no es sentencia. Y ser grande no te quita el derecho a dignidad. ¿Qué querés de mí? Rogó. Que dejes de cazarme fallos, le clavé. Que confíes. Si patino en serio, yo pido el freno. Y que veas mi valor más allá de una memoria impecable. Esa charla fue el renacer. Sofía dejó de psicoanalizarme en cada visita. Dejó de acechar demencia en mis chistes. Dejó de hablarme como a un pibe. Y yo, de sentirme bajo lupa eterna. Pero el hilo no acaba ahí. 2 semanas post-selva, Sofía me sonó un martes. «Papá, ¿venís? Tengo que contarte algo gordo». En su casa me topé con un arsenal. Impresos, papeles, laptop con slides. «¿Qué es este circo?», pregunté. «Papá», largó. «Tras lo de la sierra, me cayó la ficha. Vos no pedís niñera, pero hay un montón de tu generación que sí, y se pudren solos. ¿A dónde apuntás?» «Quiero que armemos un equipo», propuso. «Usa tu maestría en la verde para un taller de sanación en la naturaleza para grandes». Me mostró su pesquisa. Iniciativas globales con caminatas silvestres para avivar cuerpo y mente en jubilados. Papers que juraban que el aire libre alivia olvidos, melancolía y el sentimiento de «ya no pinto». «¿Esto lo urdiste vos?» Y me asombré. «Sí», asintió. «Estaba tan clavada en tus defectos que pasé por alto tus dones reales. Vos sos un libro abierto de selva. ¿Por qué no regalarlo? Idea de oro. Y la primera en meses que Sofía me veía como un activo, no un problema. Como rueda. Anda aquí. Vos liderás las salidas», delineó. «Yo piloteo papeles, plata y permisos con el parque. Semanas después cocinamos el plan. Sofía en la logística y fondos. Yo en rutas, spots seguros y reglas de juego. Primer equipo en años. Ella honrando mi saber. Yo su empuje organizador. Lo bautizamos Hojas Vivas, Renovación en la Sierra. Simple, grupos chicos de mayores al parque para rutinas hechas a medida, para avivar el cuerpo, la psique y los lazos. Número trote, reconocer hierbas curativas, armar cobijos básicos, leer el terreno sin GPS, asar sobre fogata. Todo mi recetario de guardián. 6 meses del abandono. Largamos Hojas Vivas con el primer lote. 11 mayores de 65 a 79, cada uno con su cruz. Algunos solos y solos de alma. Otros hundidos en la rutina post-jubilación. Algunos con piernas traidoras que los hacían sentir lastre. Día 1, mientras pintaba el menú de semanas, un abuelo me clavó. «Javier, ¿de dónde sacaste esta joya?» «Mi hija me abrió los ojos», respondí, guiñando a Sofía. Me enseñó que a veces hay que extraviarte del todo para hallar tu sendero verdadero. Sofía sonrió. Respeto y cariño sin fisuras, tras años de sequía. En los meses que siguieron, Hojas Vivas explotó más allá de lo soñado. Los del grupo no solo se ponían en forma, recuperaban el pulso de yo puedo. Una viuda de 76, hundida desde que se le fue el compañero, prendió una fogata a puro pedernal y me soltó. «Javier, no me sentía tan entera en décadas». Un veterano de 80, que cojeaba con muleta, cerró un tramo de 4 kilómetros y fanfarroneó. Mi gente juraba que era un mueble. Hoy les tiro la toalla. Pero el pico llegó 6 meses en... Sábado alba, armando el día, se sumó un novato. Señor de 68, paso lerdo, mirada perdida. Su hija lo trajo y me pintó. Papá arrastra un Alzheimer incipiente. Dicen que la verde lo frena. Miré a Sofía a mi lado. Los dos vimos el espejo. 6 meses atrás. Eso podía ser yo, arrastrado por ella a un rincón para enfermos. Ahora, yo era el timonel, regalando mi arsenal. ¿Nombre de su papá? Pregunté. Esteban, dijo.
Esteban Navarro, mecánico de por vida, pero ahora se le escapan trucos que clavaba dormido. Esteban, le tendí la mano. Bienvenido. Acá no vale lo olvidado, vale lo que aún se aprende. Esa tarde, Esteban me eché una mano en un cobijo de urgencia, con golpes que sus dedos recordaban aunque la mente titubeara. «Oye, Javier», murmuró mientras laburábamos, «hacía lunas que no pintaba útil. Mi casa me mira como a un estorbo, pero acá soy yo». Esa noche, Sofía y yo cenamos en mi mesa. Nuestro ritual semanal desde el lanzamiento. «Papá», dijo entrebocado, «quiero disculparme de nuevo». «Ya lo hiciste y lo borré», le dije. «No», insistió. «Por esto, por creerte un cero a la izquierda por viejo, por ver lapsus como cadenas, por poner mi pavor por encima de tu orgullo. ¿Y qué te volteó la ficha?» La pinché. «Verte con el grupo», confesó, enseñándoles trucos que solo vos sabés, devolviéndoles el fuego en los ojos. Me di cuenta. Yo quería amputarte lo que nunca perdiste. «¿Qué?», pregunté. «Tu esencia», largó. «Tu don de dar, tu derecho a que te midan por lo que sos, no por lo que teman que pierdas». Un año del abandono, hojas vivas, había tocado 60 almas mayores. Premios del parque, charlas en cumbres de vejez sana, copias en pueblos lejanos. Pero mi trofeo era otro. El puente con Sofía. Ella me veía entero. Dones y grietas, sabiduría y achaques normales. No más paciente en observación, padre digno de estima. Y yo, entendiendo sus sombras sin que nos ahogaran. Domingo último, justo un año del paseo nefasto, Sofía me tiró. «Papá, ¿y si volvemos a la sierra? Quiero enseñarte algo». Un flash me erizó, pero su mirada serena lo borró. Tomamos el mismo flanco. Esta vez, Sofía me consultaba de verdad. Flores, bichos, leyendas del parque. No tests, aprendizaje puro. En el mirador sacó de la mochila una placa de metal, grabada. «Mirá», dijo, «para vos, a Javier Morales, cuyo fuego por la sierra y entrega a los suyos ha cambiado destinos y probado que el saber no caduca. Hojas vivas, 2024. El parque quiere clavarla acá, en tu alto, por tu huella en el grupo y el barrio. Me dejó mudo. Un año atrás, ahí mismo, mi hija me viró porque me veía roto. Ahora el mundo me erigía un altar». «¿Qué decís?», jugó. «Digo», le devolví, «que a veces hay que perderte entero para que el mundo halle su rumbo». Nos quedamos hasta el ocaso, charlando del grupo, de sueños venideros, de la sierra que nos unía. Era el paseo que merecíamos de entrada. Dos que se miden en alto, saboreando la verde. Bajando, Sofía pinchó. «Papá, ¿te queda el regreso?» Esta vez, puro cariño, no trampa. «Sí», sonreí, al dedillo, y esta vez de la mano. «Y vos, que me seguiste hasta este cierre luminoso, desde el pozo más negro a la cima. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces te midieron chico por los años, por un resbalón, por lo que dicen que ya no das? Porque a los 72, tras que mi hija me tirara a la selva, aprendí. No dejes que el pavor ajeno a tu mañana te robe el hoy. No dejes que sus sombras te apaguen tu luz. Mi hija vio en mis lapsus un fin. Yo vi un puente a algo mayor. Vio debilidad en mis años. Yo vi el arsenal para alzar a otros. Vio carga. Yo vi respeto merecido. Si en tu órbita hay quien te encasilla en menos, quien trama tu porvenir sin tu voz, quien trueca cariño en rienda, recordá mi senda. A veces hay que gritar tu fuerza en grande. A veces extraviarte para reencontrarte. A veces enseñarles que dudar de ti fue su patinazo mayor. Contame tu senda. ¿Desde qué rincón del mapa me oís? Si vos también tuviste que probar que valés cuando te daban por perdido. Porque al cabo, no importan los calendarios ni la memoria P.